pero si tienes unos minutos, me gustaría plantearte algunas cuestiones que han surgido en el corazón de algunos hermanos y así en la medida que puedas nos las vas respondiendo. Como pastor, en muchas congregaciones es visible que la asistencia regular a la iglesia es mucho mayor en la parte femenina que masculina. Hemos pensado en eso cuando hablabas de estadísticas, cuando se proclaman ayunos. No hablo tanto del domingo, que a lo mejor va toda la iglesia, pero cuando se proclaman ayunos, cuando es algo más sacrificial, cuando es algo más dado a la oración, un culto especial, un culto extra, es muy visible en muchas iglesias que la asistencia en mayor número suele ser femenina. ¿Es cuestión simplemente de casualidad o es cuestión de que en el ámbito de la fe también hay más compromiso en la parte femenina y más negligencia en la parte masculina en el sector de la iglesia? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, creo que sí, que eso es una tendencia. Yo no sé si es mayor compromiso o mayor entusiasmo de parte de las mujeres. Como yo estoy muy consciente de este tema, gracias al Señor, el liderazgo de nuestra iglesia es un liderazgo integral, varonil, donde no solamente es el hombre, sino también la mujer le acompaña. Creo que hay un asunto poblacional también. Creo que hay más mujeres que hombres y nosotros ahora en el mes de marzo vamos a tener, después de la pausa por la pandemia, que no se hacía el Congreso de Mujeres, lo vamos a tener y ya verá que se llena. Se llena por el entusiasmo que las mujeres le ponen a todo esto. A mí no me preocuparía el hecho de que fueran entusiastas si el hombre, si no es tratando de llenar el vacío dejando por los hombres. Yo predico mucho de esto y gracias al Señor, en la iglesia local no se ve tanto esto, pero en la generalidad yo sé que es así. Y creo que es parte de la crisis de masculinidad que nosotros estamos viendo. Aunque quizás él no tenga mucha autoridad para decirlo, pero un escritor, Oscar Wilde, decía, a las mujeres les encanta manipular a los hombres, le encanta a los hombres que ellas puedan dominar, pero por esa misma razón terminan cansándose de ellos. O sea, en el fondo, yo creo que una mujer que tiene, aunque no sea cristiana, pero tiene una perspectiva cabal de lo que es la verdadera feminidad, quiere sentirse amada y protegida, ¿no? Entonces, aún en la asistencia a los eventos que se hacen en la iglesia, se puede ver ese entusiasmo y en gran parte por el vacío dejado por el hombre. Muchas gracias. Otra pregunta, Otto. ¿Cómo incentivar a los varones a tomar su rol como hombres maduros, como cabezas de hogar, como líderes espirituales de la familia, cuando ya se ha hecho, se les ha explicado, pero parece que no tienen iniciativa? ¿Qué más se puede hacer? Cuando se les enseña, se les predica, se les exhorta, pero no arrancan. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué podemos más? ¿Qué más se puede hacer? Yo tengo hombres así. Yo sigo predicando el evangelio, sigo predicando, pero siendo realista, no todos van a reaccionar. No van a reaccionar por la apatía. Probablemente estamos tratando con personas inconversas que no les interesa más allá. Yo estoy predicando sobre un tema que es un libro que estoy terminando ya, y es los hábitos de los sabios. Y yo veo personas en mi congregación que tienen años ahí. Y yo estoy predicando de esto y dicen amén, pero no cambian. ¿Me explico? Entonces, yo no estoy seguro si ese amén salió de unos labios regenerados. La Escritura dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por eso no le oís vosotros, porque no soy de Dios, le dijo el Señor a los fariseos. Entonces, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Entonces, probablemente estamos en distintos niveles de madurez, pero dentro de ese conglomerado es posible que haya personas a un nivel de apatía que la única
justificación es que probablemente son simpatizantes del evangelio, pero no son militantes. Yo sigo predicando el evangelio a los que vienen y estas personas estarán oyendo y oyendo y nunca van a cambiar. Creo que van a morir en el desierto en ese sentido. Amén, Otto. Es triste, ¿no? Es una realidad triste que no nos gusta ver a los pastores predicar a lo mejor 10 años, ver a esa persona sentada, amén a todo, pero ves su vida y dices, amén, pero no hay aplicación. Y te preocupa, le ves cantar, le ves orar, le ves estar, participar, pero no ves fruto, no ves fruto. Y es preocupante y triste. Otra pregunta, Otto, ¿cuál serían algunas evidencias de que hay un liderazgo sano en el hogar? Algunas evidencias de que se está ejerciendo bien el liderazgo espiritual en la familia. Uh-huh. En mi caso, partiendo de todo esto, yo tengo 2 hijas. Una es universitaria, la otra no. Yo quiero que ellas sean buenas profesionales. Yo quiero que ellas se casen con buenos hombres. Yo quiero que vivan con dignidad y, si a Dios le place, comodidad. Pero por sobre todas las cosas, por encima de todas estas cosas que son importantes, yo quiero que ellas amen a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que define el liderazgo espiritual? Las prioridades del individuo. Mis prioridades es que vivan bien, pues entonces a mí no me va a importar trabajar más de lo que debo de trabajar, porque lo que yo quiero es ser un proveedor. Si mi prioridad es que ellas sean mujeres estudiosas, pues le voy a decir, no vaya hoy domingo a la iglesia para que te quedes estudiando, porque tienes examen mañana. No, la prioridad es del reino, Dios y su justicia. Mateo 6:33. Mis prioridades van a determinar dónde está mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, la primera evidencia, yo creo que es la principal, es definir cuáles son nuestras prioridades como hombre. Mi prioridad es que mi mujer ame a Dios y mi prioridad es que mis hijas amen a Dios. Yo tengo la iniciativa de hacer el devocional familiar. Yo tengo la iniciativa de que salgamos juntos. Yo tengo la iniciativa de que hagamos cosas juntos. Mi tiempo, si Dios está en primer lugar, entonces todas las demás cosas van a estar en el justo orden. Si Dios no está en el primer lugar, es posible que haya cosas buenas que esté procurando, pero no estén en el orden correcto. Todo va a estar en su justo orden cuando Dios ocupe el primer lugar. Si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, ellas me ven orando, ellas me ven ejerciendo mis dones. Ellas se sientan a escucharme a mí en la predicación y pueden notar que, aunque yo no soy perfecto, normalmente hay una congruencia entre lo que yo estoy diciendo en el púlpito y lo que estoy haciendo aquí. Entonces, la mayor evidencia es definir dónde está mi prioridad para que entonces todo lo demás en el hogar esté en orden. Muchas gracias, Otto. Hay una cosa que se está viendo aquí en España, por lo menos ya se escucha, algunos profesionales de algunos ámbitos lo llaman el síndrome de Peter Pan. Es como tú hablas de los millennials, son hombres adultos, pero con una mentalidad todavía muy infantil. Yo tengo hermanas que me llegan a hablar de lo triste que es para ellas llegar a casa y que en cuanto llegan del trabajo se ponen con videojuegos o quieren salir a la pelota o la vida de soltero de cuando eran niños y estaban en casa de papá. Lo único que ahora ha cambiado es que salen a trabajar y pagan unas facturas, pero todo lo demás, la misma vida, la misma mentalidad. No podemos ser infantiles y maduros al mismo tiempo, creo yo al menos. Entonces, ¿cómo tratar con un marido que parece Peter Pan? ¿Cómo tratar con un hombre que no acepta que ya tiene una edad y que tiene un rol que desarrollar y una madurez que avanzar en su vida? ¿Cómo pegarle un chispazo para que deje de ser un niño y se espabile y se vuelva un hombre? Una esposa me dijo, yo le compré unos pantalones largos a ver si ya él cambia. O sea, no es tan sencillo como comprarle unos pantalones largos al padre, al esposo. Mira, ese tema
no solamente se evidencia por jugar a los videojuegos o esto, sino en la madurez emocional. Cuando una persona se va a casar, nosotros tienen que hacer un curso prematrimonial, ambos, orientado en un material que tenemos sobre la madurez. El que se va a casar tiene que ser maduro. Y la madurez está orientada en 4 áreas. Madurez espiritual, son 2 creyentes. Madurez física, son 2 adultos. Madurez económica, tienen que sostenerse. Y madurez emocional. No están en juego ninguna de las 4. Sino, de hecho, yo le he dicho a parejas, digo, mira, yo creo que ustedes no están preparados para casarse. Si ustedes pueden casarse en otro lugar. Aquí en República Dominicana los pastores pueden casar legalmente, y nosotros podemos fungir como un juez. Y yo no los caso. Ustedes pueden ir a otro sitio y eso no tiene que ver con la membresía de la iglesia ni nada de eso, pero yo no recomiendo que ustedes se casen, porque veo que usted no tiene la madurez económica, por ejemplo, o no veo la madurez emocional, porque en las entrevistas nos damos cuenta que cada vez que él tiene una situación, va donde su mamá a contarle lo que le está pasando, lo que los norteamericanos llaman un mama's boy. Cualquier cosa voy a donde mi mamá y se lo digo. Que no, que a mí me gusta la cocina que cocina mi mamá, y bien, comparando a la madre, no solamente en asuntos de los pasatiempos, sino también cómo manejan los conflictos. Entonces, este es un tema más complejo que creo que necesita acompañamiento pastoral. Y está hablando de un hombre que ni tiene liderazgo espiritual ni tiene liderazgo emocional. Entonces, ya yo creo que eso es un tema más complejo que amerita ciertas sesiones de consejería para llevarlo a la palabra. Pero ese hombre necesita reencontrarse con el modelo que vemos en las escrituras, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy, de que tiene que ser un líder espiritual, de que tiene una jefatura responsable, de que tiene una provisión adecuada y una protección sacrificial. Entonces, lo problemático es que esto se recicla, después vienen los hijos y los hijos ven estos modelos y eso se va reciclando de generación en generación. Entonces, ciertamente ese tema es un tema que todos los pastores tenemos que abordarlo, porque vemos mucha inmadurez en los hombres que ya están, aunque Pablo no está hablando de las etapas de la vida, pero hace una comparación interesante en 2 Corintios capítulo 12, que está hablando de los dones espirituales, y el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Él no está hablando de las etapas, pero sí está hablando de la madurez. Quiere decir que hay una madurez espiritual y emocional en la etapa adulta, y que cada quien debe comportarse a la luz y a los estándares que en esas etapas ya debe hablar. Y va a llegar la etapa de la adultez y va a llegar la etapa del abuelo. El asunto es que cada quien tiene que vivir en la etapa que le corresponde. Así es, así es. Una cosa es que cuando estabas hablando del tema de depilarse las cejas y todo el cuerpo de cejas para abajo, sin un pelo, y los metrosexuales y todo ese tema, una cuestión, hablábamos del tema cultural, ¿no? De cómo se veía al hombre y esos aspectos hace 20, 30, 40 años y cómo se ve hoy. En el sentido de decir, no, si ahora viene un hermano y yo sé que se ha quitado mucho vello del pecho porque tiene mucho, no lo voy a juzgar por ello. Pero la cuestión es hasta qué punto esa cultura que en cierta manera, y hablo por España, está afeminando un poco a los hombres en su vestir, en su imagen. O sea, yo veo rostros de hombres en España que son afeminados porque están tan marcados, tan cuidados, tan detallados, la ropa, que son afeminados. Aquí en España hay tiendas de ropa que la ropa que le venden a los hombres, el prototipo de pantalón, lo ceñido, lo fino, que es todo, apunta a un pantalón femenino, porque sabemos cómo la ideología de género es que aquí en España está haciendo estragos terribles. Entonces, ese hombre que está construyendo nuestra cultura, ¿hasta qué punto le podemos
decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o cuándo ponemos un freno y decir, oye, creo que ya no pareces un hombre. Ahí entra, no sé, discernimiento, sabiduría. ¿En qué punto? Porque yo considero que la virilidad debe estar presente en nosotros. Somos hombres, igual que la feminidad en las mujeres. Creo que cierta virilidad se debe ver. Entonces, ¿dónde encontramos ese punto? Sí, la preocupación por lucir varonil no es exclusiva nuestra. China es un país ateo. Y en febrero del año pasado salió un artículo en BBC News, en la BBC de Londres, donde el gobierno chino, que es ateo, estaba preocupado por la apariencia femenina de los hombres en los medios de comunicación. Y llegó, y ahora mismo en este momento está prohibido hombres con una apariencia androginia en la China. Entonces, esa preocupación sí la tenemos. Y yo no me refiero a eso. Un hombre, y lo digo por las personas que yo conozco, se pueden sacar las cejas, pero hay límites y hay fronteras. Entonces, una cosa es lo que tú llamas estética y tu preocupación por ella, a tú perder o denaturalizar lo que tú eres como. Entonces, nosotros debemos mantener nuestra masculinidad y nuestra varonilidad. Debemos honrar que cuando se nos vea, se sepa quiénes nosotros somos. Hace unos años, un actor muy conocido salió entre los rostros más bellos, Leonardo DiCaprio, al principio que comenzó a hacerse famoso unos 20 años atrás, aunque él es actor de adolescente, de niño, pero en su juventud adulta o en su adultez joven, su rostro en la revista People salió como el rostro más bello. Y parte de lo que me llamó la atención era porque su rostro parecía femenino. Entonces, ciertamente hay hombres que quieren lucir como mujeres, pero una cosa es lo que yo llamo la preocupación estética por el ornato particular, a la intención de tú no querer ser hombre para parecer mujer en nombre de la estética. Entonces, yo creo que no sé si es tan fácil decir este es el límite. Cuando tú te saques el último pelito, ese último pelito no te lo puedes quitar, porque a partir de ahí es la frontera. Yo creo que está más en la intención de las personas. Y yo veo a algunos chicos de mi iglesia, algunos, la mayoría no son así. Es más, el 99.9% no son así, pero hay dos o tres, yo le tengo el ojo echado y los superviso y he hablado con ellos. Los tengo bajo vigilancia y los superviso y hablo con ellos. Y cuando he ido a otros países, no tengo ningún tipo de aprehensión y predico de esto, porque yo creo que lo que va a determinar es la motivación que tenemos al hacer estas cosas. Si la motivación es por pulcritud, por pura limpieza, por pura estética, de lo que ellos llaman esto, pues yo no creo que haya mayores cosas. Pero yo no sé qué tan fácil es decir a partir de aquí sí, a partir de aquí no. Simplemente predicar de los riesgos que esto tiene, de los riesgos que tiene también dedicar horas y horas en el gimnasio para tú lucir bien, aun cuando luces bien y luces varonil, y no hay ningún tipo de confusión, aun la motivación que tú tengas para lucir extremadamente varonil, también eso vamos a tener que cuestionarlo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que predicar es la intención, y cada quien que a la luz de lo que el Espíritu Santo hace en sus vidas pueda revelarle. Yo he tenido a veces ciertos comportamientos obsesivos y me he dado cuenta y he parado ciertas cosas. Entonces, el apóstol Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecho. Entonces, a veces estamos tan obsesionados en cosas que ni siquiera se ven, pero ahí volvemos otra vez a las motivaciones. Entonces, creo que a mí se me resultaría difícil ver dónde está la frontera, pero sí yo puedo hacer algo. Y es lo que he venido haciendo por años.
predicar acerca de la motivación que tú quieres, cuál es tu modelo, en quién te inspira, quién te influye. Un autor no cristiano, Jim Ross, dice que tú eres la suma de las 5 personas que más cerca están de ti. Entonces, aquí, ¿quiénes son tus ídolos? Los ídolos que hay en tu corazón, y de la abundancia del corazón, obviamente, habla la boca. Muchas gracias, Otto. Otto, de una manera así concisa, estas dos últimas por el tiempo, pero me gustaría plantearte las dos últimas. La primera es que, ¿qué preguntas? Hablando de esos solteros que hablabas de que algunos casos les decías, mira, yo no estoy conforme con que te cases, no te veo preparado, no creo que sea el tiempo. ¿Qué preguntas haces en esas valoraciones para más o menos determinar si una persona es madura como para casarse? O sea, yo tengo un soltero en la iglesia joven, a lo mejor 22 años, y quiero saber si está preparado. ¿Qué preguntas? ¿Por dónde llevo la entrevista para más o menos determinarlo? Estas preguntas están ya preestablecidas. Te voy a decir las que me acuerdo. ¿Y qué lo motiva a usted a casarse? Es una pregunta interesante que a toda pareja que se va a casar uno le hace. Bueno, pastor, nosotros tenemos miedo de pecar, y para no pecar, pues nosotros queremos casarnos porque la Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. O sea, lo que ustedes me están diciendo es que se van a casar porque quieren tener relaciones sexuales. Esa no es una razón de casarse. Implica tener relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa si viene una enfermedad? ¿O qué pasa si por alguna razón no están juntos? Él tiene que hacer un curso y tiene que salir 15 días fuera de la casa. ¿O tú? ¿Qué va a pasar? ¿Me explico? O sea, hay preguntas que elaboramos como esa. Bueno, si te vas a casar tienes que tener madurez espiritual. Tráigame el presupuesto de lo que van a ser sus gastos. Pero a la luz de este presupuesto y a la luz de lo que son sus ingresos, esto no combina. Además, aquí en este presupuesto, ustedes están poniendo esto, esto y esto. Yo veo que esto no es necesario para vivir. Por eso entonces no le da. Y si eso es importante para ustedes, ¿cómo ustedes van a buscar lo que les falta? Entonces, si cuando ustedes tienen un problema, ¿cómo normalmente ustedes lo canalizan? De manera particular. Porque en nuestra iglesia tenemos una estructura muy elaborada de discipulado. Yo le pregunto a ella, ¿con quién tú te discipulas? No, yo le pregunto a él, ¿con quién tú te discipulas? Yo me discipulo, pero casi no voy, o yo me discipulo, pero entonces, ¿por qué tú te discipulas y ella no? O sea, hay una serie de preguntas evidenciadoras que nos dice a nosotros dónde están estas personas, y a la luz de las respuestas que ellos den, por ejemplo, en el tema económico, decimos, no, pero ustedes, no veo que hay forma de que ustedes puedan sostenerse con dignidad con lo que están ganando. Y partiendo de la realidad de que muchísimo, en una tasa altísima, por encima de un 75% en mi experiencia, de los problemas matrimoniales tienen que ver con la economía. Al principio tú ves la punta del iceberg y no se ve, pero cuando tú profundizas te das cuenta que tiene que ver con la economía. Y los problemas económicos potencializan los demás problemas. Entonces, eso también lo tomamos en cuenta. O sea, que hay una serie de preguntas evidenciadoras, porque como de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que ellos nos digan, nosotros nos vamos a dar cuenta. No todo el mundo allá da estos cursos, lo hacemos los pastores y otros líderes para esto, que sí están entrenados para detectar este tipo. Por ahí una serie de evidencias, si no se disipulan, si no han hecho ninguno de los programas que nosotros tenemos. Te está diciendo que son personas que son dominicales, nada más. Y entonces vamos a ver por qué no se congregan durante la semana, por qué no han hecho esto y aquello. Entonces estas cosas también nos ayudan a nosotros a determinar si puede. Muy bien, Otto, muchas gracias. Y para concluir con la última, imagínate que yo soy una persona que te acabo de escuchar y reconozco que no cumplo el patrón bíblico, no cumplo la madurez que se requiere de mí.
Me siento mal, me acabas de dejar hundido, creo que soy un fracaso como hombre. ¿Qué hago, Otto? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué palabra me das? ¿Qué me ofreces para arrancar de cero? Bueno, si la persona está viendo esto a remoto, ahí mismo donde tú estás, pídele perdón a Dios. Es urgente, urgente, aunque no hables con las personas que están involucradas en tu vida y con quien tienes que hablar. Lo primero es pedirle perdón a Dios. Esto es importante porque Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. El primer paso para tener y beneficiarse de esa misericordia de Dios es pedirle perdón a Él, porque la primera ofensa es a Él, a su plan, a lo que Él ha determinado. Por lo tanto, a veces cuando fallamos creemos que el principal ofensor es el humano. No, la principal persona ofendida, quise decir, es el humano. No, al primero que hemos ofendido es a Dios. Y es a Dios donde tenemos que ir y pedirle perdón. Pídale perdón a Dios. Y si usted pertenece a una iglesia, vaya a la iglesia y hable con su pastor. Vaya y explíquele. Obviamente, yo sé que no todas las iglesias tienen los mismos pastores, pero si usted es casado, vaya donde su esposa y dígale: mi amor, mira, yo no estoy bien, necesito ayuda. Si hay un patrón de conducta por años, probablemente usted va a necesitar acompañamiento. Solo usted no podrá. Por eso el Señor nos da la comunidad de la iglesia y nos da pastores para que nos acompañen en esto. Así que básicamente le diría eso. Y si está remoto, pues llame a Juan Manuel Vaz y dígale que le ayude, que él tiene la solución a todos sus problemas. Ya, esa parte la corto. Esa parte no la subiremos. No voy a hacer que empiece a llamar demasiada gente.